Bueno, buenos días. Empezamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión que quieran preguntar? ¿No? ¿Ayuda? ¿Ya tenemos calculado? Para el examen del lunes 11 de marzo, si lo hacemos de 12 a 14 horas, es conveniente que rellenen esta encuesta. Este enlace les lleva a una encuesta en el campus, ¿de acuerdo? Las alternativas son celebrarlo a la hora de clase de ese lunes, o bien celebrarlo de 12 a 14 horas, en cuyo caso, pues, digamos que se podrían extender y tendrían más tiempo para realizar el examen. Vale, entonces, recuerden rellenar la encuesta y tenerla cuanto antes. Y bueno, vamos a seguir. Repito, si tienen alguna duda, una cosa que es importante es que guarden silencio durante la clase, salvo que quieran preguntar o tengan alguna duda. Si necesitan hablar algo, yo no tengo inconveniente en que salgan durante la clase y salen afuera, lo hablan entre ustedes, lo que tengan que hablar, pero si están aquí, por favor, guarden silencio. Entonces vamos a empezar con una introducción a los compiladores. Tienen las transparencias ahí en ese enlace, o sea que en ese enlace les lleva a las transparencias. Vamos a ponerla en grande. Y bueno, suelo empezar esta presentación, pues eso, hablando de la historia de los lenguajes de programación y de cómo se han ido implementando, porque como saben, esta asignatura se llama procesadores de lenguajes, es decir, que el nombre de la asignatura lo dice, es cómo hacer un programa que procesa un lenguaje y traduce de manera que la máquina entienda lo que nosotros le decimos. Normalmente desde el otro lado está el humano, ¿vale? Entonces el lenguaje normalmente es human friendly y se trata de traducir a un lenguaje que pueda entender una máquina, pero realmente la situación es muy versátil. O sea, hay muchos casos. Es decir, que a veces quieres traducir un lenguaje de alto nivel para un humano a otro lenguaje de alto nivel también para otro humano. En el caso de la traducción en lenguajes naturales, el procesamiento de lenguajes incluye los lenguajes naturales, ¿de acuerdo? Pero esta asignatura está más enfocada a los lenguajes de programación. Y entonces, en esa historia, pues la historia, la verdad que nunca se sabe cuándo empieza, pero probablemente lo más antiguo sea esto. Es decir, cuando Charles Babbage, ¿todo el mundo sabe quién es Charles Babbage? ¿No? ¿Sí? ¿No? Hay algunos que no, o sea que digamos que la pregunta es quién es la primera persona que concibe un computador universal, como los de hoy, en el sentido, normalmente lo llamamos en la arquitectura computadores de von Neumann, con programa almacenado, en memoria, etcétera, etcétera. Y la primera persona que concibe eso es en el siglo XIX. Extraordinario, pero es en el siglo XIX, cuando no había electrónica, no había electricidad, etcétera. Un ingeniero inglés empieza a trabajar en máquinas de calcular para fundamentalmente con financiación, aunque era rico, se llamaba Charles Babbage y trabajaba para el Imperio Británico y para el ejército del Imperio Británico. Y entonces
fundamentalmente era para cálculo de proyectiles, etcétera, para hacer más daño, pero en determinado, y consiguió mucha financiación y construyó una máquina. Pero de repente se da cuenta de que podía almacenar el programa en la máquina, es decir, que la máquina podía decodificar las instrucciones, tener las instrucciones, y entonces ya no era una máquina que había que cambiarla o cambiarla de cada vez. Y entonces tiene la misma concepción que tiene, en cierto modo, von Neumann mucho más tarde, o Turing, mucho más tarde con la máquina universal de Turing. Y se da cuenta de eso y de alguna manera se entusiasma con la idea, como no, y decide ponerse a construirla y conseguir financiación del ejército. Y eso lo llamaron la máquina analítica. Y por supuesto con la tecnología de la época no se podía prácticamente construir, así que nunca se acabó de construir. Fue un fracaso desde el punto de vista económico, porque no tenían la finura, porque claro, se trataba de hacerlo con ruedas dentadas, etc. No tenían la finura de trabajo y de precisión para hacerlo, de manera que nunca se construyó. Pero lo que sí se ha hecho es que en el siglo XX, ya posteriormente, en el siglo XX, digamos como homenaje a Sandrovich, con la tecnología actual, se ha construido la máquina analítica y la pueden ver en algunos museos, en el Museo de Manchester, en algunos museos, yo creo que alguna vez he visto alguna. Y esa sería una componente, un módulo de la máquina. Creo que esa es la unidad aritmético-lógica o algo así. Vale. Y tenía memoria, etcétera, etcétera, y se programaba, o sea, la idea era programarla con, efectivamente, con unas fichas perforadas por las que luego pasaba la UFA o pasaba la UFA, etc. Eran basadas en los telares de Jacquard, ¿no? O sea, pero digamos que también en el siglo XIX y XVIII, no sé si los telares de Jacquard son del XVIII, los telares de Jacquard eran realmente una forma de programación, pero era para hacer telas, para hacer diferentes combinaciones de dibujos en las telas, ¿de acuerdo? Y se programaban con este tipo de fichas también. O sea que la idea era natural, en cierto modo. Bueno, esta gente, digo, Babbage, pues tenía su grupo de colaboradores, la gente que trabajaba con él, y un grupo de intelectuales que estudiaban juntos y miraban las cosas juntos. Y una de sus colaboradores, una mujer muy brillante, era la hija de Lord Byron, que no lleva, bueno, sí, muchas veces uno se refiere a ella como Ada Byron, ¿de acuerdo? Pero que nunca se crió con su padre, porque su padre era, digamos, en términos, un aventurero, un golfo, se fue a Grecia, lo mataron en Grecia, escribió poemas, etcétera, etcétera. Pero su mujer, que por cierto odiaba, digamos, yo creo que lo odiaba porque, claro, la había dejado y se había separado, pues resulta que era matemática, ¿de acuerdo? Y entonces Ada Byron se formó mucho en matemáticas y tuvo una formación científica importante y era una de las que participaba y colaboraba con él. Entonces, claro, como aunque la máquina no se había construido, ya se planteaba cómo vamos a usarla, cómo la vamos a programar, entre comillas, porque el verbo ni siquiera existía, ¿de acuerdo? Pero, y aquí lo que vemos es una reproducción de las anotaciones de Ada Byron. Es una especie de ensamblador, ¿de acuerdo? De movimientos de las variables, dónde se reciben, dónde se almacenan, etcétera, etcétera, para calcular los números de Bernoulli con la máquina. ¿Vale? Y este se considera que ha sido el primer programa, y por eso Ada Byron se considera la primera programadora, la primera persona que en cierto modo empieza a definir un lenguaje de programación para una máquina que ni siquiera existía. Vale. Y de hecho, uno de los lenguajes de programación ya no se usa tanto, pero fue desarrollado por el ejército de los Estados Unidos, para ellos, precisamente para estandarizar la programación en el ejército de los Estados Unidos, se llama ADA, ¿de acuerdo? El lenguaje ADA es en honor a Ada Byron. Sí. Dijiste que
variable desde ese entonces. Sí, sí, claro, porque efectivamente fíjate que en el lado izquierdo dice variables actuadas y variables de recepción. Y hay una anotación con variables y qué es lo que se hace, cuál va a ser en alto nivel del sistema, el resultado, etcétera, etcétera. Y fíjate ahí incluso que aparecen los agujeros, cómo van a tener que estar, etcétera, etcétera. Sí. Sí, sí, claro. En cuanto metes un lenguaje de programación, tienes que empezar a hablar de cómo manipulas la memoria, de cómo... Pero que interpretaran que eran simplemente una máquina que, haciendo simple, bueno, como con puntos y no sé, calculaba cosas, pero sí... Sí, la primera máquina era una máquina, las primeras máquinas eran máquinas de calculación. Y en determinado momento él se da cuenta de que no, de que puede hacer más, es decir, que puede almacenar el programa en memoria y que entonces puede cambiar el programa y puede obtener desde la memoria los datos, traerlos, etcétera, a la unidad aritmético-lógica, etcétera. Y entonces es que, claro, tienes que tener una máquina universal, es la primera máquina universal, no se construye, pero es la primera máquina universal en el sentido de que no es una máquina específica para hacer una tarea específica. No es una máquina para calcular trayectorias, es una máquina que sirve para todo. Lo que pasa es que nunca se hace. La primera máquina que se hace y que se considera universal, aunque no era muy universal del todo, en contra de lo que muchas veces nos cuentan, porque siempre cuando nos lo cuentan, pues dicen, no, el primer ordenador fue el ENIAC, que desarrollaron los americanos justo durante la época de la Segunda Guerra Mundial y un poquito después, y es el ordenador, y en realidad el ENIAC no era ni siquiera una máquina de programa almacenado. Había que cambiar los cables y mover los muebles para reprogramarlo. ¿De acuerdo? Era una reprogramación manual física de las personas en la habitación. Pero antes que se construyera el ENIAC, un chico, porque en esa época era muy joven, que se llamaba Zuse, que era un ingeniero, ¿de acuerdo? Era un ingeniero que trabajaba